Hola a todos y a todas. Hoy nos acompañará en el programa una cantante y actriz de nuestra tierra, Marta Bolaño. Ha trabajado con artistas de la talla de Melisay, Sergio Alzola o Ismael Serrano. Quien la escucha cantar se enamora de la calidez de su voz porque les podemos asegurar que no deja indiferente a nadie. Marta Bolaño nos hablará de su comienzo, su trayectoria y sus proyectos presentes y futuros. Así que quédense con nosotros porque comienza Pescar in Streaming. Bienvenida, Marta. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Para empezar, nos gustaría que nos hablaras de tus comienzos. ¿Cuándo empezaste a cantar? Bueno, yo empecé a cantar, a mí siempre me gustó cantar, siempre desde pequeña. He sido muy cantarina, pero no he sido una niña que le gustara cantar delante de los demás, porque siempre había sido muy tímida. Entonces a mí me gustaba cantar para mí, en mi cuarto, yo solita. Entonces, pero eso lo recuerdo desde muy pequeña. Y me gustaba grabar en el cassette, que no sé si tú sabes lo que es un cassette, porque soy muy... ¿Sí sabes? Vale. Me gustaba grabar las canciones en la radio, las canciones que más me gustaban, y después me las aprendía y las cantaba después, intentaba hacerlo yo sola. Pero siempre yo en mi intimidad y en mi soledad, porque, como te digo, era muy tímida. ¿Cuál ha sido tu formación? Pues yo me he formado, yo soy diplomada en fisioterapia. Siempre me ha gustado, además de cantar, me ha gustado mucho el tema de la salud. Y de alguna manera yo sabía que quería ayudar a los demás a estar bien. Me planteé la medicina, me planteé la enfermería, pero al final la que me enganchó por el contacto directo con los pacientes fue la fisioterapia. Y empecé a estudiar eso, terminé mi carrera y a eso me dedico también actualmente, además de la música. Aparte de mi profesión de fisioterapeuta, me formé cuando empecé a ver que lo de la música se ponía serio y que realmente iba a estar sobre un escenario, empecé a tomar clases de canto. Y me fue muy bien, eso me ayudó a tener más seguridad, a tener más tablas en el escenario. Y después me formé en interpretación como actriz. Y eso también me aportó muchísimas herramientas para estar sobre el escenario y para la vida misma también. ¿Tus inicios fueron muy complicados? A ver, complicados no. Yo los recuerdo, la verdad, con mucho cariño, porque como te digo, yo siempre he sido muy tímida, no quería cantar ni siquiera delante de mis amigos cuando ya era adolescente y no tan adolescente, y empezaba a salir, a tener grupete de amigos, y siempre en un grupo de amigos hay alguien que toca la guitarra, hay 2 o 3 que cantan, pero a mí me costaba un poco soltarme, ¿no? Hasta que ya me escucharon y empezaron a animarme, venga, tienes que cantar, que cantas muy bien. Entonces tenía algunos amigos cantautores, uno de ellos, Sergio Alzola, me invitó a cantar con él, y eso fue como, ay, Dios mío, me quería morir de la vergüenza. Y así poco a poco como que medio me fueron empujando a que yo empezara a cantar más como solista. Después, el que era mi pareja en ese momento me metió en un casting de un musical Querido Néstor 2. Y yo fui, también muerta de miedo y de vergüenza, pero me cogieron, así que participé en ese musical dentro del coro.
incluso decía 2 frases como actriz. Y eso me empezó a animar. Y si ya me gustaba cantar, cuando ya me subí por primera vez a un escenario, dije, uff, esto me gusta mucho. Voy a tener que lidiar como sea con mi vergüenza, porque esto me gusta demasiado. Después de ese musical, pasé a otro musical ya como solista. Compartía como solista con otras 2 compañeras y un compañero. Entonces, poco a poco, los comienzos fueron, la verdad que no pudieron ser mejores, porque poco a poco se me fue presentando la oportunidad de estar cada vez más en un escenario de manera más protagonista cada vez, pero muy gradual. Entonces yo pude ir desarrollando y trabajándome la vergüenza para poder estar en un escenario como estoy actualmente, yo sola, como solista, y disfrutarlo. Entonces los comienzos no fueron difíciles. Sí, la verdad que todo se me planteó muy bien. ¿Y en Madrid qué tal fue la experiencia? Pues yo me fui a Madrid sin saber muy bien qué era. Yo le decía a la gente, no, me voy a Madrid a probar suerte. Pero realmente Madrid me aportó muchísimas cosas para mi vida. Fueron 10 años en los que yo aprendí muchas cosas de mí, como Marta, como persona individual. Allí fue que me formé como actriz y realmente viví lo que es el mercado musical así puro y duro, ¿no? Lo que cuesta meterte en ese mercado, en un sitio donde no se te conoce, donde además la música que a ti te gusta no es lo más común. Entonces me enseñó a ser constante, tenaz, a trabajar por lo que yo quiero, aunque la mayoría de las puertas estén cerradas, ¿no? Allí nadie te regala nada. A saber encajar un no, a llevar mi vida como yo quiero, sustentarme yo sin el apoyo del entorno familiar. Y la verdad que Madrid me enseñó muchísimas cosas y le estoy súper agradecida. Así, llegó un momento que ya yo decidí venirme, también al ser mamá, yo quería darle una infancia más agradable a Lucía y aquí se está muy bien. Entonces digamos que ese ciclo terminó, pero me llevo de esos 10 años muchísimo aprendizaje, muchísimo, a nivel personal y a nivel profesional también. ¿Qué sientes cuando estás en el escenario? Muchísimas cosas. Primero, y antes de subirme, muchísimo respeto al público. Entonces, como le tengo mucho respeto al público, intento que subirme al escenario dando lo mejor de mí, y eso requiere una responsabilidad, ¿no? Entonces, siento nervios, siento esa responsabilidad y después cuando ya todo eso se coloca, yo lo disfruto muchísimo. Lo disfruto muchísimo y intento dar toda la verdad posible, ya sea cantando como actuando como actriz. Y me pasa una cosa muy interesante, o yo creo que es interesante, que mis sensaciones cuando yo me subo a un escenario para cantar como solista son unas, y sin embargo cuando me he subido al escenario para actuar son otras completamente diferentes. Sí, es el mismo respeto, la misma responsabilidad, pero los nervios son diferentes y creo que no sabría explicarlo muy bien.
Creo que con la música me siento un poco más desnuda, en el sentido de que soy yo la solista y todo el peso recae sobre mí, y cuando he compartido escenario con otros compañeros como actriz, digamos que me he sentido un poquito más soportada emocionalmente, ¿no? Porque no soy yo sola la que está en el escenario, no soy yo sola la que está el punto, el centro de atención, ¿no? No todo el peso de la actuación está sobre mí, sino que lo comparto con los demás. Entonces, bueno, me ha resultado curioso tener esas dos sensaciones diferentes dependiendo de lo que esté haciendo. Pero el escenario me aporta muchísimo, me encanta, soy adicta al escenario. ¿En qué estilo de canción te sientes más cómoda? Interesante pregunta. A mí lo de los estilos siempre ha sido una pelea para mí. Porque no entiendo muy bien, no me gusta poner etiquetas a la música, ¿no? Es verdad que sí te puedo decir que me gusta mucho cantar en español o en portugués. En inglés no tanto, no me siento tan cómoda. Y después, ¿en qué estilo me siento más cómoda? Aquel que me llegue y que yo pueda desarrollarme emocionalmente dentro de esa canción. Es verdad que me gustan mucho las baladas, el bolero, la música sudamericana en general. De hecho, el último proyecto en el que estoy trabajando, que se llama Panamericana, está todo en torno a la música sudamericana. Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela. Toda esa amalgama de música, de ritmos, a mí me encantan y me siento muy, muy, muy cómoda ahí. En Madrid también estuve en un proyecto de música brasileña y también era como si yo fuera de ahí. Los fados me gustan muchísimo. Es verdad que nunca he cantado fados, me parece muy complicado, pero digamos que el estilo en el que yo me siento bien es aquel que me llegue aquí al corazón. ¿Qué te interesa más, el reconocimiento de la crítica o del público? Pues yo, la verdad que cuando me subo a un escenario no pienso en qué va a pasar, en la crítica. Yo a mí lo que quiero es aportarle al público una experiencia, que no salgan igual a como entraron. Entonces, bueno, según lo preguntas, diría que lo que me interesa es que el público quede satisfecho y que se vaya emocionado, que se vaya a casa con una experiencia. No que me diga, bueno, qué bonito cantas y tal, que sí, que también. Pero me gusta que el público entre en la emoción conmigo cuando canto y que me digan, cuando me dicen después, oh, es que me llevaste a no sé dónde, o me hiciste recordar cuando era pequeña, esas cosas a mí me gratifican muchísimo más que una crítica en un periódico, una revista. También has hecho teatro. ¿Qué herramientas te da el teatro que puedes aplicar a la hora de cantar en un escenario? Muchísimas. Muchísimas, porque de hecho cuando yo me planteé estudiar interpretación, el objetivo era que me diera más herramientas para yo estar sobre el escenario como cantante. Nunca me planteé ser actriz, pero sabía que esa formación me iba a ayudar también a lidiar con esa vergüenza que seguía por ahí, por debajo, ¿no? Pero me di cuenta que cuando empecé a estudiar interpretación que también me gustaba mucho ser actriz. Y claro que empecé a aplicar todas esas herramientas en la música, desde cómo trabajo cada canción
cómo organizo un repertorio para contar una historia, ¿sabes? Ver en global el espectáculo, como cuando estoy encima del escenario, cómo yo me preparo energéticamente para subirme a un escenario, ejercicios de vocalización, por supuesto, como cantante y como actriz. Cómo trabajo mi energía, como te decía antes, cómo uso las imágenes a la hora de aprenderme las canciones. No solo me aprendo la melodía, no solo me aprendo la letra, sino yo le imprimo unas imágenes y unas emociones a eso que estoy cantando. Entonces lo trabajo como actriz, cómo yo cuento esa historia y cómo la canto, ¿no? Entonces mezclo las dos cosas para que tenga, creo yo, y así lo intento, que tenga más profundidad. Que no sea solo una melodía que suena muy bonito, sino que tenga realmente, que sea interpretado, no solo cantado, sino interpretado. Entonces, la verdad que a mí me funciona muy bien, muy bien. ¿Sientes que tu profesión está suficientemente valorada? Interesante pregunta también. Habría que diferenciar valorada por quién, ¿no? Creo que está valorada, muy bien valorada por el público, y de hecho me sorprende muchísimo la cantidad de oferta cultural que hay y la cantidad de público que hay en todos los eventos que hay. Es decir, la gente consume cultura, la valora, y el otro apartado es los que están detrás a nivel logístico y gubernamental. A lo mejor son los que no nos valoran tanto, ¿no? Y a veces se siente uno un poco usado, pero bueno, esos son temas un poco escabrosos. Pero sí, en general me gustaría que nos valoraran más, porque una sociedad que tiene acceso a cultura de calidad, es una sociedad que vive mejor, que está más saludable, y yo creo que eso es imprescindible. ¿Qué futuros proyectos tienes en mente? Pues mira, como te comenté antes, está recientemente funcionando el proyecto de la Panamericana, que es un proyecto de música sudamericana. Yo me lo planteé como se llama Panamericana porque hay una ruta de carreteras que cruza todo el continente americano, de abajo a arriba o de arriba a abajo, como tú quieras. Entonces este proyecto se llama Panamericana, nombrando esa ruta de carreteras, porque es como un viaje, ¿no? Este proyecto es como un viaje que yo hago por esa ruta panamericana en la parte sudamericana, que es la que me gusta a mí, ¿no? Entonces yo viajo por todos esos países y armo este proyecto con canciones de Argentina, de Uruguay, de Venezuela, de Colombia, y tiene todos esos matices, y voy contando mis historias como si yo hubiese hecho ese viaje de verdad, que hoy por hoy no lo he hecho. Espero algún día hacerlo de verdad, en una furgoneta. Pero bueno, hoy por hoy es solo musical. Entonces ese proyecto, que además va a estar aprovecho y te invito, el 4 de noviembre en el Teatro El Sica, en Las Palmas. Ese es el proyecto en el que estoy ahora, y futuros proyectos, pues todos los que vengan. A mí me encanta colaborar y mezclarme con otros artistas y fusionar estilos, me gusta muchísimo. Y a nivel personal quiero empezar a hacer música propia,
o sea, grabar música inédita, ya sea mía o de otros autores. Me gustaría también contar con la colaboración de autores de diferentes estilos que me aporten sus canciones para grabar un disco de música inédita muy, muy variado. Muchas gracias por participar en esta entrevista de Asperger Stream. Buenas tardes.